la programación de computadores es indispensable tocar el tema de las estructuras que se utilizan. Iniciaremos con las estructuras de decisión. Una estructura de decisión me permite evaluar una condición y tomar justamente esa decisión donde va a continuar la codificación. ¿Para qué se utiliza entonces? Para elegir qué bloque de código se va a ejecutar después de evaluar una condición, dependiendo si la condición es verdadera o es falsa. ¿Cómo se plantea? Aquí encontramos diversas formas de diseñar una estructura de decisión. Tenemos un diagrama de flujo y tenemos también una estructura en pseudocódigo. En el diagrama de flujo utilizamos el rombo para indicar aquí la expresión que contiene esa condición. Y del rombo utilizamos dos de sus esquinas, una para indicar si la condición es verdadera y otra para indicar si la condición es falsa. Dependiendo del resultado de la evaluación de esa condición, entonces se indica el bloque de código que se va a ejecutar. En el caso que estamos analizando, si la condición es verdadera, entonces se ejecutará el bloque de acciones A. Si la condición es falsa, entonces se ejecutará el bloque de acciones B. La estructura, entonces, ya en pseudocódigo se utilizan las palabras reservadas sí, si no y fin sí. Sí y dentro de paréntesis la condición, entonces le indicamos qué bloque de código se ejecutaría si la condición es verdadera. Y por el si no indicamos el bloque de código que se ejecutaría si la condición es falsa. Y terminamos con el fin sí para indicar que terminamos la evaluación de esa condición. Las estructuras de decisión tienen varios tipos. Tenemos la estructura simple, la doble, la anidada, la múltiple. La estructura de decisión simple, en ella evaluamos una condición y se va a ejecutar un conjunto de código solamente si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, no se va a ejecutar absolutamente nada. Por eso hablamos de una estructura simple. Si miramos el ejemplo en el pseudocódigo, encontramos si edad es menor que 12, entonces vamos a escribir es niño y termina la condición. No va a pasar absolutamente nada más. Esa sería la estructura de decisión simple. Ya en la estructura de decisión doble sí se evalúan o sí se tienen dos bloques de código dependiendo de si la condición es verdadera o falsa. Por lo tanto, en esta se posibilita la elección entre dos opciones, por la verdadera o por la falsa. Si se evalúa la condición y esta cumple, es decir, es verdadera, se va a ejecutar un bloque de código. De lo contrario, se le indica qué bloque de código se debe ejecutar si la condición es falsa. Es mucho más simple revisarlo mediante un ejemplo en pseudocódigo. Aquí observamos que se está analizando una condición. Si la edad es mayor que 11 y además la edad es menor que 19, entonces el programa escribiría es adolescente. De lo contrario, entonces el programa escribiría no es adolescente. Aquí entonces es muy fácil verificar las dos partes que contiene la estructura de decisión doble. Continuemos con la estructura de decisión anidadas. Podemos utilizar estas estructuras de decisión una dentro de otra. Lo que sí es importante es que cada bloque termine. En la imagen se ha encerrado en cuadros de diferente color para que sea más evidente dónde inicia y dónde finaliza cada una de las condiciones. Dependiendo del ejercicio que se esté realizando, entonces es factible hacer diferentes formatos de anidación. En este caso, en este ejemplo, tenemos una condición doble por la parte del sí o por la parte de que la condición sea verdadera. Si la condición 1 es verdadera, entonces se va a ejecutar el bloque de sentencias 1 y después de ejecutar ese bloque de sentencias, dentro de ese mismo bloque encontramos otra estructura de decisión doble.
Si la condición 2 es verdadera, se ejecutará entonces el bloque de sentencias 2. De lo contrario, es decir, si la condición 2 es falsa, se va a ejecutar el siguiente bloque, que otra vez es una condición, en este caso simple. Si la condición 3 es verdadera, entonces se ejecutará el bloque de sentencias 3. Observen que cada bloque de sentencias está encerrada, como indicaba al comienzo, dentro de un cuadro para que se pueda evidenciar dónde inicia y dónde finaliza. En el pseudocódigo es muy importante indicar dónde inicia y dónde finaliza cada estructura. Veamos entonces ya un ejemplo, siguiendo con pseudocódigo. Aquí verificamos si la nota es mayor o igual que 3, entonces vamos a mostrar un mensaje que indique que aprobó el curso. Además de eso, se va a evaluar si la nota es igual a 5. Si esta condición es verdadera, entonces se escribe un mensaje adicional que sería excelente desempeño. De lo contrario, es decir, si la nota no es igual a 5, verificamos si la nota es mayor que 4. Si la nota es mayor que 4, entonces se mostrará un mensaje buen desempeño. Aquí terminarían estas condiciones y nos queda todavía pendiente si en la primera condición de nota es mayor o igual que 3, la parte falsa. ¿Qué pasa si la nota no es mayor o igual que 3? Es decir, sería menor que 3. En ese caso, se ejecutaría el bloque de código donde se indica que se mostrará un mensaje indicando que no aprobó el curso. Y finalicemos ahora con las estructuras de decisión múltiple. En las estructuras anteriores habíamos evaluado una condición y teníamos dos posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa, pero en muchos programas necesitamos evaluar más de dos posibilidades. Para eso nos sirven las estructuras de decisión múltiple. En este caso, la variable o la expresión que se evalúa se la puede comparar varias veces y en cada caso se ejecutaría un conjunto de sentencias o un bloque de código. ¿Qué pasa entonces? Se evalúa esa expresión o la variable, se la evalúa en diferentes casos. Si cumple uno de los casos, se ejecuta el bloque de sentencias correspondientes y no continúa la evaluación con los otros casos. También se puede presentar que al evaluar una variable o una expresión no corresponda a ninguno de los casos que están mencionados. En esa situación tiene la opción para continuar con un bloque de código en caso de que no corresponda a ningún caso anterior. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a suponer que se ha digitado una letra en la variable 1 y vamos a evaluar el contenido de esa variable. Si esa variable contiene la letra A, entonces el programa escribirá vocal A y no va a continuar evaluando las otras posibilidades. Si no contiene la vocal A, entonces se iría por el segundo caso, que es la compararía si la variable 1 contiene la letra E. De ser así, va a escribir vocal E y no va a continuar evaluando los demás casos. Así va a suceder con cada uno de estos casos. Ahora bien, vamos a suponer que en la variable 1 lo que se almacenó es la letra J. Entonces va a evaluar cada uno de estos casos, no lo va a cumplir, no lo cumple el segundo, no cumple el tercero, no cumple el cuarto, no cumple el quinto, no hay más casos, entonces se va por la última opción, que es de lo contrario. En ese caso lo que va a aparecer es un mensaje donde se indica que no es una vocal.